Bienvenidos nuevamente a su programa de Santos en Entrenamiento, en esta versión del Credo, donde estamos yendo cada domingo paso tras paso para aprender sobre nuestra fe en este maravilloso documento que es el Credo y el Catecismo de la Iglesia Católica, donde estamos aprendiendo cada vez más sobre nuestra fe. Y aquí me acompaña, como siempre, mi querida amiga Iris Chávez. ¿Cómo estás? Bien, Gina, contenta de estar viendo que honestamente hemos leído poco, relativamente, ¿no? Comparado con lo grande que es el Catecismo, pero todo lo que hemos aprendido, lo importante que es y todo el tesoro que se encuentra. Estudiando, ¿no? Para el programa yo pensaba en lo hermosísimo de nuestra fe, de la Iglesia Católica, que tú sabes que tú puedes leer la Biblia y a veces parece que se contradice o uno puede tomar algo y lo saca de contexto, pero leer el Catecismo junto con la Biblia realmente te dan un tesoro más profundo y te ayudan bastante. Así que continúen con nosotros, continúen aprendiendo, compartiendo y sacando su catecismo para leerlo también ustedes. Y eso es muy importante lo que dices, Iris, porque una cosa preciosa es que esto es un tesoro que, o sea, no es nada más lo que dice la iglesia en este momento, sino está hablando los padres de la iglesia, lo que dice la Biblia, citas bíblicas, o sea, esto es el tesoro, los santos, el tesoro de nuestra fe. Entonces es precioso porque, como tú dices, no nos vamos desviando según nuestras propias ideas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Dios, el Creador. Y es precioso porque yo te decía el otro día que uno dice el credo, creado en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y como que no te das cuenta de lo que estás diciendo. Vamos a ver en siguientes episodios que a veces las cosas que decimos contradice a veces lo que pensamos. Entonces es importante entender por qué creemos lo que creemos. Bueno, lo primero es que nos dice el catecismo, por cierto, hoy, si están siguiendo, estamos hablando del 279 al 308. Okay. Bueno, el principio de Dios creó el cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Okay. Y eso es algo hermoso, que toda la creación nos habla de la gloria de Dios. Okay. Es precioso porque esta catequesis sobre la creación es súper importante porque va a responder preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin, de dónde, hacia dónde va todo esto, tiene un propósito, no tiene un propósito. Y esto es importante, dice el catecismo, estas dos cuestiones del origen y del fin son inseparables. O sea, no puedes separar de dónde venimos, de la pregunta y la respuesta de hacia dónde vamos, ¿no? Y esto es necesario para el sentido de nuestra vida. Porque si tú piensas que eres un accidente, que todo lo que ocurre en el mundo es un accidente y que después de la muerte no hay nada, entonces... Nada importa. Nada importa. Sí, no importa nada. Yo no sé la gente sin fe, ¿no? Cómo se levanta y se para. O sea, es que el acto de pararte de la cama y poner un pie para abajo, es como que si no hay nada, si no importa, es como difícil, ¿no? El comprender por qué la gente... Bueno, y después es difícil comprender cómo no tienen fe. Y al mismo tiempo es fácil entender cómo están tan desolados, tristes, porque su vida no tiene sentido. Y esto es algo tan interesante leyéndolo, ¿no? Porque honestamente, China, desde niños, el ser humano tiene como que ese... Cuando los hijos tú les dices algo, why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú como mamá escuchas 1000 porqués. No, esa cuestión del por qué es algo muy, muy de la naturaleza humana. Sí. Así que preguntas importantes. Y es muy importante porque, claro, cuando viene la enfermedad, cuando vienen cosas difíciles, entonces, ¿cómo respondes a eso? O, ¿qué tipo de moralidad puedes tener, okay, sin nada de tener sentido? Entonces, ¿por qué tu vida va a tener un propósito si todo es al azar? Entonces, estas son cosas muy, muy profundas. Por eso que cuando uno dice, creo en Dios, creador del cielo y la tierra, pues está diciendo, yo fui creado y hay un propósito por el cual fui creado, ¿no? Y esto es precioso porque dice el catecismo, no se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ¿ok? Ni cuándo apareció el hombre, sino también cuál es el sentido, ¿ok? Yo creo que la gente a veces, y no me voy a meter tanto en eso, pero quiero decir, a veces la gente lee Génesis y dice, no, pero aquí no explica, lo están tratando de comparar con lo que dice la ciencia, con lo otro, pero eso no fue el propósito, o sea, es totalmente diferente decir el cómo y el por qué. También tiene cómo, pero lo más importante es el por qué. O sea, se lo dijimos una vez, imagínate Ulises viéndote, dice, cuando veo tus ojos, veo nuestros hijos, y yo dijera, allí lo único que hay es pupila. O sea, es decir, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, sí, Dios es creador de la materia, pero el por qué, ¿ok?
otra manera de preguntarse cuál es mi propósito, ¿no? Yo hace poco estaba leyendo un libro, Iris, que leí hace tiempo y es precioso el libro. Es de un judío, se llama Viktor Frankl, se llama El hombre en busca del sentido. Y este libro es precioso porque este señor empezó una especie de terapia como psicológica, pero se llama logoterapia. Y es la terapia del sentido de la vida. Y él fue un poco intenso porque él ya tenía estos pensamientos, porque no se trata de como que regresar y darle vuelta y rumiar sobre todo lo que ha ocurrido en tus pasados o lo que fuera, sino dice, hay que encontrar sentido en la vida. Y él, cuando ya casi estaba terminando todo eso, por ser judío, lo metieron en Auschwitz, en el campo de concentración. Y dice, eso fue como que, ok, vamos a ver si lo que yo he dicho tiene razón. Y él lo veía en el campo de concentración. Veía que hay gente que sobrevivía y otros que no. No tanto, bueno, hay gente que había enfermedades y todo se moría, pero mucha gente decían, ok, ya, hasta aquí llegué. Entonces decías, ¿cómo? Claro, en una cosa tan torturosa, pero ¿cómo es que hay algunos que mantenían el ánimo y otros que no? Y la diferencia, él decía, era de ver qué sentido tiene. No tan solo esto, sino mi vida. Entonces, sin sentido, nos echamos a morir. Él decía, me llamó mucho la atención, ahí tenías que sobrevivir de cualquier manera, ¿no? Y a veces trabajando te daban cositas y a veces te daban cigarros, ¿no? Pero eso casi no lo fumaban porque lo intercambiaban por comida. Él decía, él sabía cuando una persona ya había dicho, hasta aquí lleguemos a morir, porque empezaba a fumar, quería el placer y se moría. Entonces era esta idea de como que si tu vida no tiene sentido, ¿cómo vas a lidiar con esto tan terrible? Y es más interesante porque él decía, claro, para mucha gente era reencontrarme con mi familia y todo eso, que dice, estaba bien, pero tenía que ser algo más profundo, porque ¿qué tal si tú salías y tu familia ya no estaba? Entonces, a lo que da todo este comentario es que necesitamos este sentido y este propósito, ¿no? Me encanta que el catecismo habla un poquito sobre, en el 285, en las religiones y las culturas antiguas, encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Y es interesante porque yo creo que muchos de nosotros somos algunos de estos sin saber. El primero, el panteísmo. Es distinto decir algo que es verdad, que Dios lo creó todo y que en todo puedo encontrar como un reflejo de Dios. Ok, sí, o sea, obviamente veo un atardecer, me recuerda a Dios, Dios mantiene todo. Eso es diferente al panteísmo, donde todo es Dios, el mundo es Dios, ok, y como que literalmente este árbol es, o sea, eso no es un panteísmo, o sea, Dios trasciende en la creación. Que pueda que parezca una idea ridícula para uno, ¿no? Pero honestamente estamos regresando a eso, en que ahora la gente está adorando la tierra y en vez de, o sea, realmente la gente prefiere que no se mate animal, o sea, que la gente, que seres humanos mueran de hambre a que se mate un animal para darle de comer a esos seres humanos. Sí. O realmente prefiere, o sea, estamos llegando a esas raíces tan paganas, ¿no? Así como el panteísmo, estas ideas erróneas en donde soy igual al árbol, soy igual al perrito, porque también Dios, el perrito es Dios o el perrito es el árbol, lo que sea. No, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que no quiere tener hijos porque dicen que eso está impactando la creación. Y mira, la creación hay que cuidarla. Nosotros tenemos que ser custodios, obviamente. O sea, no hay que matar los animales por matarlos, obvio. Hay que cuidar la creación, pero no a este nivel que estamos viendo que es como naturalismo, un panteísmo, una cosa rara, ¿no? Bueno, también está el dualismo, que era como una existencia de dos principios, ¿no? El bien y el mal. O sea, como que existe el bien y existe el mal y siempre tipo yin-yang, siempre están estos dos peleando. Nuevamente, yo no creo que la gente piense mucho que son de esta manera dualista, pero sí, o sea, hay gente que piensa que el diablo es tan fuerte como Dios, ¿ok? El diablo es una creación de Dios, o sea, una criatura, mejor dicho, o sea, de Dios, o sea, que no es lo mismo. La gente habla, tiene cosas del mal de ojo y cosas tan raras, porque es como que si el mal es tan fuerte como el bien, así no es, o sea, nada que ver. Otra manera que, nuevamente, pienso que la mayoría de la gente quizás puede decir así, es el deísmo, ¿no? Que dice, ok, sí, está bien, el mundo ha sido creado por Dios, sí, pero como un relojero, como que empezó algo y se fue. O sea, puedo pensar que Dios como que hizo la creación, pero en mi día a día no tiene ningún... Nada que ver. Nada que ver. Y lamentablemente yo estaba pensando esto en un poquito y digo, bueno,
esto tiene sentido lamentablemente porque hay papás que son así. O sea, papás que lamentablemente un muchacho se casó con una muchacha, empezó la vida y se fue, no está en nada participando en la vida del hijo. Entonces, esta idea de un padre que comienza y no tiene nada que ver con la vida de la persona, pues lamentablemente mucha gente ha vivido eso, ¿no? Materialismo, hay gente, muchos, que dicen no hay nada trascendente. Y es tan ridículo porque hay gente que dice no, lo único que hay en el mundo, lo único que hay en la ciencia, y ellos mismos dicen, no, yo no creo en Dios por tal cosa, o materialmente no se puede probar. Es que Dios no es materia. Si fuera panteísmo, sí, te podría decir, hago, no sé, un estudio de la Tierra y encuentro allí la partícula de Dios, pero Dios trasciende eso. Entonces, claro que no vas a encontrar en mi ADN, eso no se trata. Entonces, un materialismo terrible. Y claro, pienso yo que si tú eres materialista vas a ser hedonista. O sea, si lo único que hay es materia, entonces yo tengo que disfrutarlo, no hay ninguna especie de moralidad, sino que todo esto ha sido para mi disfrute. Exactamente. Otros que yo empecé a buscar también, hay uno, ahorita te explico, uno es lo que llaman el ateísmo práctico, ¿no? El ateísmo práctico es lo siguiente, y esto es muy triste. El ateo es el que no cree en Dios. Lo siguiente es que a veces hay personas que creen en Dios, pero viven prácticamente como ateos. Eso se llama el ateísmo práctico. Sí, yo creo en Dios, quizás voy a misa en la Navidad o lo que sea, soy cristiano, lo que fuera, pero en mi vida práctica soy ateo. O sea, Dios no tiene nada que decirme, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre Dios. O sea, y esto es lo que hace el secularismo. O sea, tanta división. Entonces en mi vida, en mi día a día, no pienso en Dios, mi moralidad es totalmente secular, entonces de nada te sirve decir que eres religioso, que tienes una relación con Dios, o sí, yo pienso que Dios existe, pero básicamente eres ateo en la vida práctica, ¿no? El Papa Benedicto XVI dijo, el ateísmo práctico es más destructivo que la incredulidad, porque claro, por lo menos di que no crees en Dios. Pero el problema es que tú dices, sí, yo creo en Dios y tal, y después yo desde afuera te veo y veo que tú vives la misma vida y es lo mismo. O sea, no es por nada, eso se ve en la iglesia. O sea, las parejas casadas están usando igual de anticonceptivos que todos aquellos que no creen en Dios. O sea, lo mismo. Correcto, o gente que trae a sus hijos al catecismo y ellos no están casados, ¿no? Y es como muy duro porque, claro, los niños... y porque ustedes no reciben, he escuchado de mucha gente que gracias a Dios deciden arreglar su vida porque sus hijos les decían, pero ¿cómo es que yo voy a ir a recibir a quién? Y ustedes no pueden comulgar, ¿no? Es como que una doble vida y esto es un peligro enorme, China, y Jesús habla muy, o sea, repudia este tipo de punto de vista, ¿no? Porque dice que a los tibios los va a vomitar, o sea, qué cosa más horrible. Sí, qué cosa tibio. más horrible que Dios diga que le das asco. O sea, Dios que nos creó y que nos ama, y vamos a leer un poquito más sobre esto, pero que la persona que te haya creado, o sea, como que un papá te dijera, ¿no? Me das asco, no te soporto, o sea, es como que lo más terrible que hay, así que no hay que ser tibios, no hay que vivir. Y es un buen punto, esto es una excelente manera de decir tibio, porque el incrédulo, o sea, no cree en Dios. Y el problema es, digo, que es preferible ser incrédulo, escuchen lo que voy a explicar, es porque puede haber posibilidad de conversión, ¿ok? Pero el tibio piensa que está bien. Exactamente. Entonces, ¿qué me tengo que convertir? Yo creo en Dios, pero en la vida diaria no está. Yo estaba viendo, una vez en un programa de radio, escuché este término y yo dije, eso es el mundo de hoy. Unos autores estaban viendo cómo es la vida de fe de los jóvenes y crearon como una nueva categoría, especie de... manera de ver de filosofía, y lo llaman así: deísmo terapéutico moralista. Acuérdense que deísmo es, tú crees en Dios, pero como que Dios empezó todo. Déjame explicarte y me vas a decir si esto no es lo que estamos viendo el día de hoy. Deísmo terapéutico moralista. ¿Qué significa terapéutico moralista? Terapéutico es que creo en Dios para que me haga sentir bien, ¿ok? Eso, mira, estas personas piensan que existe un Dios que creó y ordenó el mundo, sí, y vela por la vida humana. Sí, yo creo en Dios, yo creo que Él cuida. Entonces dirás, muy bien. Todo lo que voy a decir al principio te va a sonar totalmente bien. Existe un Dios que creó y ordenó el mundo. Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas, como se enseña en la Biblia y en la mayoría de las religiones. Entonces sí, yo creo que existe Dios, que lo importante es ser bueno, tolerante, amable.
El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Pero Dios no necesita estar particularmente involucrado en la vida de uno, excepto cuando se necesita a Dios para resolver un problema. Y todas las personas buenas van al cielo cuando mueren. Esta es la cosa. Y claro, es interesante, dice, los autores describen este sistema como este sistema proporciona beneficios terapéuticos a sus seguidores, es decir, me hace sentir bien, en lugar de cosas, o sea, no habla de nada de arrepentimiento, observancia a días santos, construir carácter en el sufrimiento, eso está fuera, ¿okay? Porque de eso no se trata, ¿no? Entonces dice, una creencia que Dios existe, que crea el mundo, pero no está particularmente involucrado y no me va a pedir nada, es decir, tengo todos los beneficios de un Dios que me ama, que me quiere que vaya al cielo, que yo haga todo, sin ninguna responsabilidad. ¿Ok? Y esto es lo que estamos viendo ahorita. O sea, Dios quiere que yo sea bueno, tolerante, todas las religiones que enseñan eso, bueno, es igual, pero no hay nada de arrepiéntete. Hoy el sacerdote estaba hablando de eso, de que cada vez que se predique se tiene que hablar, mira, arrepiéntete, abre los ojos, vamos, o sea, conviértete. O sea, una de las primeras cosas que dice Jesús en el Evangelio de Marcos es conviértanse. O sea, conviértanse, ¿no? Y esto uno lo puede ver claramente cuando va a cualquier funeral y se habla de la gente como que ya está en el cielo, está gozando en el cielo, está en el cielo. O sea, hoy en día el 100% de los funerales a los que uno va se habla de la que la persona está en el cielo, ¿no? Que todo lo bueno, cuando sabemos que bueno, o sea, incluso gente que vivía una vida moral y una vida de pecado, ¿no? Y claro, obviamente, o sea, yo cuando voy a cualquier funeral, yo rezo por el alma de esa persona y es importante que hagamos eso y no que nos pongamos a celebrar y que chévere, ¿no? Sino que exactamente, no podemos vivir como que si Dios es así como que tan oscuro, como que viviéramos en Júpiter, ¿no? Que la luz del sol no está ahí, pero está tan lejos que no me afecta. Sino que aquí, ¿no? Con la calidez de Dios que quiere ser presencia en nuestra vida diaria. Y yo siempre he dicho, me han escuchado decirlo 1000 veces, que yo cuando me muera no esté en que la China está en el cielo. Mira, si yo estoy en el cielo, bendito sea Dios, tus oraciones puedan ir a otra persona. Pero no, o sea, la gente no sabe todas las cosas de la vida de uno, o sea, todas las maneras que quizás no le hemos respondido al amor a Dios, o sea, uno trata de hacerlo mejor, pero no me estén canonizando, pues nadie está rezando por mí y estoy en el purgatorio. O sea, qué terrible. Loca. Sí, a mí, por favor, ven que a la gente le ponen fotitos de que nubes y todo. A mí háganme Photoshop para la par de la Virgen del Carmen, por favor, ¿no? Ahí con todos los pecadores, porque es preferible pedirle a nuestros seres queridos que recen por nosotros. Claro. Disfruten cuando yo me muera. No, my friend, no. Recen por mí, porque es lo que digo. Si por milagro por la obra de Dios y todo, estoy en el cielo, bendito sea Dios, esas oraciones van a ir a otra persona, pero no asuman. Exactamente. Okay, no asuman, no es verdad que todo el mundo, o sea, si todo el mundo fuera al cielo, ¿qué necesidad hay que Jesús tuviera que morir de una manera tan terrible y decir, o sea, ancho es el camino y fácil el que lleva a la perdición, pero qué estrecho y qué complicado aquel que va para la vida eterna. Entonces no vayamos a nosotros a asumir esto que es al revés, ¿no? Bueno, hemos hablado en otros episodios que la inteligencia humana puede ver que tuvo que haber como un principio, una creación, un creador. A mí me llama la atención, hablamos de esto una vez, ver que desde el principio el ser humano ha creído en la existencia de Dios. Esto es el ateísmo totalmente nuevo, ¿no? A medida que el hombre ha podido como que mejorar su condición de vida, va removiendo a Dios. Porque antes, o sea, no tenías con qué comer, o sea, no era garantía que ibas a ir a una tienda, iba a ir frutas, verduras, lo que necesitaras, ¿no? Exacto. Sino que, bueno, exactamente, en lo que hemos ido reemplazando o hemos tenido una mejor estabilidad de vida, es donde ha nacido esto, que ya no necesito ni siquiera de Dios. Porque, exacto, porque yo puedo por mí mismo. Pero tú ves los primeros aborígenes, los primeros hombres, o sea, en sus cuevas, claro, pensaban en que si el sol, la luna, lo que fuera, era Dios, ok, pero todavía poco a poco la revelación que vamos a hablar ahorita se ha ido dando, pero siempre ha habido, yo lo llamo el sexto sentido, tenemos 5 sentidos, pero como un sexto sentido que se abre a la existencia de Dios, cualquier cultura, o sea, no ha habido una cultura, excepto quizá ahorita, donde no, la gente era atea, no, es que no había, que creían en cosas
diferentes y quizá un poco extrañas, sí, pero siempre ha habido esta idea de que Dios existe, ¿no? Y es precioso porque Dios ha tenido que ir revelando poco a poco el misterio de Dios y de la creación. Dice, por ejemplo, eligió a los patriarcas para salir de Egipto, elige a Israel, los cree, los forma, se revela como aquel que pertenece a todos los pueblos de la tierra, se revela como el que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Como el único. Y esto es impresionante porque tenemos que ir viendo que Dios le interesa que los conozcamos. O sea, ¿verdad que eso es raro? O sea, Dios nos pudo haber dado todo esto, pero le interesa que no nos quedemos a este nivel, o sea, con lo que tenemos ahorita, sino que entendamos que hay algo más y Él se quiere revelar, ¿ok? Es precioso, vamos a ir viendo también cómo la creación de Dios, ya lo vemos, es la primera cosa que ocurre en Génesis. Pero nuevamente, no es tan solo el cómo, sino quién está detrás de la creación, cómo se va revelando, cuál es el propósito. Así que vamos a entrar un poquito en eso. ¿Ok? Dice el Catecismo, en el 290, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Muy bien. Dice, 3 cosas se afirman en estas primeras palabras. ¿Ok? 1, el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe. O sea, todo lo que existe, Dios le ha dado principio. Solo Él es el creador. ¿Ok? Y la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da ser. ¿Ok? Y esto es precioso porque no hay nada que se ha creado que no ha sido creado por Dios. A mí que me encanta el arte, me encanta todo, siempre se habla de, oh, qué arte tan original, que realmente no hay nada como que totalmente original, porque todo lo que nosotros creamos ya estamos construyendo sobre algo más. Una manera tan simple como cada uno de tus hijos es totalmente único, totalmente diferente, totalmente original. Sí, pero Dios utilizó células que ya existían en ti, en tu marido. O sea, todo lo que podamos hacer, que eso me da risa, la gente más independiente, la gente que más se aleja de Dios con sus creaciones, eso es todo lo que has hecho ha sido proveído por Dios. O sea, no hay nada original que se pueda hacer. Me voy a salir a un lado, porque se me acaba de ocurrir ahorita, pero estaba pensando ahorita, estaba teniendo una conversación con un amigo con todo el tema del AI, de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo va creando todo esto. Y decía, qué interesante va a ser, porque a mí me preocupa demasiado. Sí. Podemos hacer un episodio, o sea, a mí me preocupa demasiado. La gente, esto hace una maravilla. No, o sea, me preocupa demasiado. Pero uno está viendo, está hablando que ya más adelante, en estos años, van a ser autosuficientes, esto y lo otro. Y yo, ok, vamos a suponer que sí. Pero el hombre, o sea, tiene un creador. O sea, todo esto ha sido posible por otra inteligencia, por otra cosa que lo ha creado. O sea, que aún esa inteligencia artificial no salió de la nada. Que todo el mundo, ¿dónde salió? No, se ha sido dando, ¿no? Entonces, anyway, una cosa que me encanta también es que dice, uno pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de la creación? Dice, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y eso a mí me parece tan precioso, porque eso, o sea, para la gloria de Dios. Yo a veces he pensado, Iri, no sé si te pasa, cuando hay días demasiado bellos, un atardecer demasiado bello, y yo a veces, bueno, le doy gracias a Dios, y a mí me inspira, pero es que no tuvo que haber sido tan bonito. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. No hay necesidad. Sí. Pudo haber sido en blanco y negro y no había problema. Ya, o cualquier otra cosa, o sea, pero yo soy, mi papá se ríe, o sea, yo soy una desesperada por la belleza, o sea, a mí me da como desespero, porque digo, no puede ser que eso sea tan bello, o sea, no puede ser. Ves que hay seres humanos que son colorblind, que no pueden ver los ciertos colores, ¿no? Entonces estas personas no ven igual que uno que ve todos los colores, bueno, y son personas normales, o sea, piensan, sienten, razonan normales, así que podemos ver que todos hubiéramos podido haber sido colorblind. Sí, o sea, honestamente, no hay una diferencia entre una persona que es colorblind. Hay animales así, sí. Hay animales que son así y que incluso les ayuda más a su sobrevivencia que uno de ser humano. Pero es como todos podríamos haber sido así y no hubiéramos experimentado la belleza, ¿no? Imagínate como que lo hermoso. Y algo más, China, de eso es que te habla tanto de Dios, porque podemos ver eso, no podemos ver el atardecer o el amanecer o
o las montañas o lo que sea. Pero imagínate lo que es, a veces yo como que digo, Dios mío, qué bella vista de tener, ¿no? Porque Él puede ver todo el universo, o sea, qué cosa más hermosa, porque si tú ves una galaxia o ves alguna... Tú me hablas de eso y me das esa historia, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Sí, exactamente, o sea, qué hermosísimo, y es como que a veces ves la enormidad de las cosas, lo bello que es Dios, pero Dios como que tiene un lente y se enfoca en ti, ¿no? Es hermosísimo, es bello, es bello. Sí, y yo creo que uno tiene que recobrar ese sentido de asombro, porque estamos demasiado metidos en los teléfonos y nos maravilla una cajita de vidrio. Y digo, pero abre tus ojos y mira, o sea, hay un programa, estaba viendo mi papá, que era como que, no sé, los 10 lugares más bellos que tenés que ver antes de morir. ¿Ok? Y yo, qué desespero, porque algunos son nieve, cuevas de hielo, no sé qué. Otras cosas son, o sea, debajo del océano hay pescados que tú dices, eso no puede existir. Sí. O sea, que tienen luces fosforescentes, tú dices, qué cosa tan bella. O sea, ¿y quién ve esto? Estaba le estaba comentando a una amiga y digo, yo quiero ir a Bolivia. Y dice, a Bolivia. En Bolivia hay un lugar, y es espectacular, que es como pura sal, ¿ok? O sea, es como entonces todo blanco, pero te estoy hablando millas, y está bonito. Pero lo que es que te caes para atrás, luego te enseño fotos. Cuando viene la época de lluvia... Puedes como que surfear. Bueno, sí, pero es como un espejo. ¿Ok? So, todo lo que está en el cielo se refleja perfecto. Entonces, pareciera que estás en las nubes. O en la noche, las estrellas. O sea, es una cosa que tú dices, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Y yo lo que digo es que hay tantas maravillas de Dios y Dios lo hace para su gloria, porque hay gente que no ve estas cosas. Exactamente. Pero eso es, China, que pasamos conectados en el aparato, en aquí y allá. Yo siempre veo, ¿no? Que siempre hay, a veces encuentras recomendaciones o tips para mamás y todo. Y cada vez que veo, tip para un paseo, ¿no? Y es como que ensaya esta cosa en tu carro para poner películas. O sea, ¿cómo que vas a ir en un viaje, China, y vas a llevar a tus hijos conectados viendo una película? O sea, no, por favor. Mis hijos me encanta verlos cuando vamos, o sea, es como que van viendo todo. Cuando vamos a El Salvador y ven la geografía que es tan diferente, ven acá. Me encanta mi niño Lucas, ¿no? Cuando volvimos a hacer unos viajes me dice, mamá, o sea, justo como que a la salida para la casa, me dice, mamá, aquí no hay volcanes. No, o sea, hasta eso, es que hay una belleza, te vas de un lugar a otro. A mí me encanta pasar con mis hijos atrás, en nuestra yarda, en nuestra... Y estamos sentados y a veces se viene esa brisa tan rica, es como que hermosísimo, y Dios nos da nuestros sentidos para sentirlo también, ¿no? Sí. Nos da los sentidos, nos da la razón, nos da el entendimiento, y nos permite verlo, experimentarlo, ser parte de eso. Es hermosísimo, es como que entrar a su amor y a la belleza que Él es. Y es bello porque tú decías, o sea, nosotros no, como hay muchos animales que pueden oler mucho más que nosotros podemos oler, que pueden ver, pero no tienen un sentido trascendente, no pueden decir, ¿y esto qué es? Sí. Y nosotros que somos capaces, somos tan capaces que podemos ver, hay galaxia y todo lo que ocurre atrás, o sea, qué bello que el mundo, y eso es lo que vamos a ver ahorita, es inteligible, o sea, lo podemos entender y somos capaces de verlo. Entonces, no hay que maravillarse en una pantallita, sino ver lo que Dios ha hecho, ¿no? Ayer estaba caminando una mamá con una niñita como de 3 años, tan linda. Yo estaba caminando y las dos estamos por la calle. Y la niñita, estamos caminando y al lado había, pero una cosita así, te estoy hablando al lado del curb, o sea, al lado de la acera. Había unas margaritas, pero chirriquitica. Y estamos todos pasando y la niña, ¡oh! Y digo, wow, yo estoy caminando aquí, lo veo, no me dice nada. O sea, no es que no me dice nada. Digo, qué chévere, qué bonito. Pero esta niña, ¡wow! Y por eso que Jesús dice muchas veces, ¿verdad?, que tenemos que ser como niños. Entonces, renovar esto de Dios, que no es un Dios que existe y que se fue, tampoco pensar que eso sea Dios, pero que Dios nos mete en su amor y nos hace capaces de verlo, ¿no? Hermosísimo. Otra cosa también, hablando de los niños, a veces me encanta comprar flores,
pero hay flores que son muy caras, ¿no? O sea, en la tienda, o sea, uno, para hacer algo hermoso, tengo que ir a la tienda y comprarme unas flores súper carísimas y todo. Y a veces mis niños vienen y me cortan flores que están ahí por la casa o algo, o sea, de las que son de ahí, y las traen, ¿no? Y es como que nunca se me ocurriría ir a mi patio para agarrar flores. Y a los niños sí, ¿no? Es como que hermosísimo, exactamente. Tienen como un sentido muy puro de la naturaleza y lo disfrutan y les encanta. Y eso es muy importante que nosotros los adultos les enseñemos a apreciar la naturaleza de esa forma. Totalmente. Y dice el catecismo que Dios crea el mundo según su sabiduría. O sea, no es una necesidad. Dios está completamente como Trinidad, contento en sí mismo, no necesita de nada. No es por necesidad ni por un destino ciego o al azar. ¿Okay? Esta idea de como que, bueno, las cosas ocurrieron así, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Todo tiene un propósito, pero un orden, que yo creo que es lo que maravilla a la gente. O sea, si todo fuera al azar, uno pensaría que todo es caos, pero no es verdad. Todo, hasta el nivel del átomo, tiene un orden y una precisión. O sea, que si de repente hay una tormenta de este lado, pues este lado sufre tal cosa, porque todo está en un orden completamente conectado. Entonces, como digo, si el mundo hubiese sido al azar, pues no se podría entender. No podría existir ciencia. Existe ciencia porque Dios creó todo con orden y método, ¿no? Y esto es precioso. Y dice que Dios, a diferencia de nosotros, crea de la nada. Se llama ex nihilo, libremente de la nada. Todo lo que nosotros creamos depende de otras cosas, ¿no? Pero Dios lo crea y toda la creación, como decía, está ordenada. Dice que nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos ha dicho. Hay un programa, yo no lo he visto, para ser sincera, pero lo he escuchado, que se llama El Planeta Privilegiado. Y decía que lo interesante de la Tierra tiene todos los elementos para crear esta forma de vida que ningún otro planeta sería posible. Y no tan solo eso, sino estamos en la galaxia perfecta, en el lugar de la galaxia perfecta para poder observar todas estas otras cosas, que no necesariamente fuera posible. O sea, tenemos la capacidad, como decimos, tenemos la capacidad de saber, entender, y que Dios lo ha creado para que nos maravillemos, ¿no? Y esto es precioso. Una cosa importante es que Dios mantiene y conduce la creación, ¿ok? Entonces nunca ha abandonado. Y esto lo vemos no tan solo en la creación, sino con Adán y Eva. Inmediatamente pecan, inmediatamente hay un plan de rescate, ¿ok? Y esto es importante porque no solo Dios le da el ser y el existir, sino lo mantiene en cada momento. O sea, no es suficiente que Iris y Ulises tengan un hijo y le den a luz y se vayan. No, lo mantiene. Y esto es precioso porque nosotros somos creados por Dios, sí, pero mantenidos en su creación por Dios. O sea, si Dios por un momento se olvidara de ti, dejara de existir. O sea, el hecho que tú estás aquí ahorita es que Dios está pensando continuamente en ti. Y el día que te mueras no es que se olvidó, sino que quiere regresar a una relación aún más profunda, ¿no? Entonces, esto es totalmente precioso. No somos huérfanos, ¿ok? No somos hijos abandonados. Entonces, me encanta, hay muchos santos que podían ver el mundo como San Francisco decir, es que todo esto es mío, porque es que es mi padre. Y toda la creación, toda la naturaleza, todo es mío. No es esta tierra, esta cosa, esto es mío, una lucha, sino que todo es mío y somos juntos. O sea, somos hermanos. Qué cosa tan bella. Quiero hablar un poquito también del sentido esto de la divina providencia, porque sí es verdad que Dios lo ha creado todo, lo mantiene todo, ¿no? Eso el 302, la creación tiene su bondad y su perfección propia, pero no salió totalmente ya listo, acabado del principio, no, ¿ok? La creación está en estado de vía, o sea, en camino hacia su perfección. No hemos llegado a la perfección, ¿ok? Todavía que hay que alcanzar. Y esto es bello porque llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación. Y esto es precioso porque es concreto, inmediato, y uno puede verlo a nivel de la naturaleza, pero en la vida de uno también. O sea, este cuidado amoroso de Dios. Seguro que tú puedes hablar de instancias de tu vida donde has visto la providencia de una manera tan extraordinaria. Y esta es la cosa. Y voy a dar un ejemplo.
mientras más autosuficientes seamos, menos vamos a ver la divina providencia. Exactamente. Porque Dios es nuestro Padre, pero es como un hijo que yo puedo. Bueno, ok, te da tu espacio. No significa que uno tenga que estar desahuciado, pero entender, ok, que Dios provee. Y tener un corazón agradecido, porque honestamente a veces nos metemos la idea, bueno, claro, Dios me lo tenía que dar, si yo voy a la misa, yo me confieso, yo me casé por la iglesia, o sea, como que podemos tener esta idea que como cumplo, Dios me provee, cuando en realidad, si uno se compara con los santos, ¿no? Con lo que han pasado, los que a veces hacían más su voluntad, pasaban más necesidades. Así que uno no hay que creerse así como que, wow, me lo merezco todo, ¿no? Sino que hay que agradecer, hay que tener un corazón agradecido y recordar lo que Dios nos ha dado, porque también pasa que Dios nos resuelve, o sea, por su amor, porque es su voluntad, nos ayuda a salir de algún problema o de alguna situación y se nos olvida. Sí. Y se nos olvida y continuamos y, bueno, entonces hay que constantemente agradecer todo el bien que Dios ha hecho. Y como yo le digo, hablando con mi esposo o hablando con mis niños, como dices tú, China, te podría dar 1000 ejemplos, ¿no? Y se lo digo a Dios en oración y hablando con mi esposo, con los niños, Él lo podría quitar en cualquier momento, ¿no? La salud o la casa que tenemos o tanta cosa. Y no significaría que de repente Dios es malo o que Dios no me ama o que Dios no, sino que simplemente me estaría llamando a amarlo de otra manera, ¿no? Pero sí se nos olvida y somos muy malagradecidos. Somos hijos bastante malagradecidos. Totalmente. Y es bello entender esta providencia, porque Jesús pide este abandono filial. No, ponte a ver, o sea, si Jesús o la Virgen, que, o sea, te vas a comparar tú con Jesús. Exacto. Y mira cómo nació Jesús en un pesebre, mira cómo murió Jesús, o sea, desnudo, abandonado, o sea, que por un lado. Pero es bello porque en Mateo 6 dice, no anden preocupados, diciendo que van a comer, que van a beber. Ya saben que tu Padre que está en el cielo sabe que necesitan estas cosas, pero dice, primero busquen el reino de los cielos y todo lo demás se le dará por añadidura. Imagínate que Dios te diga que ni siquiera por lo que hay que comer te preocupes, ¿no? Nosotros que tenemos hambre todo el tiempo. Tengo hambre ahorita, pero hasta eso Dios ya se preocupa tanto de nosotros, así que exactamente. Y es interesante, tengo una amiga preciosa que súper católica, súper todo, pero en su vocación hace bastantes años tuvo como una llamada a una profundidad mayor, a decir como que una llamada a como un abandono más grande. Y esto requirió dejar su trabajo, vivir de una manera mucho más sencilla y dice, por primera vez en mi vida me siento como que pobre, o sea, no tengo dinero. No es que no puedo ir a comer fuera por disciplina, sino que no tengo. Y ojo, fue por decisión propia, ¿ok? Y era interesante porque para un cumpleaños yo le regalé un cuaderno que tenía esta cita bíblica porque era día tras día, tras día, tras día, puras historias de la providencia de Dios. O sea, pero yo, chamo, tenés que escribirla. Me acuerdo que comentó una vez, esto ha tenido muchas, ¿ok? Pero este era así como que algo que decía que una vez había recién salido a la misa, estaba en el carro y estaba que se pone a llorar porque prendió el carro y no tenía gasolina. O sea, está en la última y dice, no tengo dinero. O sea, no tengo dinero y ¿cómo voy a hacer? O sea, y estaba así como que a punto de llorar porque una cosa es yo confío, pero otra cosa es que... Exacto, la realidad de que yo confío. Ok, tacho, porque a todo el mundo le gusta pensar ser pobre, pero pasar los dolores que sufre el pobre, eso no queremos. Queremos la virtud del pobre, pero no la realidad del pobre. Exactamente. Y ella dice, yo estaba así, me tocan la ventana. Y una señora me dice, oye, yo te he visto y pensé, o sea, más así que esto no es, no le dio dinero. Oye, yo te he visto estos días, estaba pensando que yo sé que tú viajas mucho y yo te compré una tarjeta de gasolina. De gasolina, o sea, y cuando me dijo eso, yo digo, no puede ser. Y ella se quedó como que, o sea... Es hermosísimo. Y lo bello de esto es que tienes que estar dispuesto, como estamos diciendo, a experimentar la realidad de lo que significa para poder
darte cuenta de la providencia, ¿no? Que es que Dios es hermosísimo porque Él es específico, Él... Detallista, sí. Detallista, Él no se equivoca, sino que va directo, o sea, te va directo al corazón. Sí. A decirte, aquí estoy, ¿qué más necesitas, no? Me tienes a mí, es hermosísimo. Y es bello vivir así, o sea, la Madre Teresa, eso era su todo, o sea, su todo es vivir de la divina providencia. Y era cómico porque ella como que está acostumbrada a eso. Hay una historia famosa donde ella está hablando con un señor y otro señor en la capilla esperando hablar con ella. Y este señor le está diciendo, pero madre, no entiende, yo sé que tú dijiste que querías que tuviéramos una casa, pero el problema es quién se va a encargar de eso. O sea, porque el problema es que necesitamos a alguien que sea un psicólogo, pero además el psicólogo que todo su trabajo haya sido con adictos. Y este señor que está esperando y que, ese soy yo. Entonces se acercó como que, disculpa, me acabas de describir a mí, que hable tal, y dice, y la Madre Teresa me va a decir, dijo, viste, yo te dije que Dios provee. Así como que esto es lo que es. Claro. ¿Sabe? No significa que no vas a pasar por penas o pasar por situaciones. Sí, o sea, Dios te va a ayudar. Y tampoco significa que no va a trabajar porque Dios va a proveer. O sea, no, sino la confianza está totalmente en Dios, ¿no? Pero mira qué lindo lo que dice esto según la divina providencia. Dice, es verdad que Dios es soberano en su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de la criatura. Es decir, nos hace partícipe a nosotros de su divina providencia. Cuando mi amiga está en el carro y no tiene gasolina, milagrosamente no llenó el carro de gasolina, sino tuvo que haber antes tocado el corazón de esta mujer, unos días antes de pensar en esta persona para comprarle la cosa. O sea, Dios nos utiliza a nosotros. Y nosotros somos parte del plan providencial de Dios. Y podemos decirle que no a Dios. Podemos decirle que no. El joven rico, yo a veces pienso, ¿no? Él se fue y dijo que no. Mi pregunta no es nada más berro, pobrecito, todo lo que se perdió. Pero ¿y todas las personas que dependían de su sí? Porque, Iris, ojo, yo creo que la gente piensa como que si no hubiese sido la Virgen María, inmediatamente hubiese tenido otra. Así no es. O sea, si tú te da una, Dios te ampare, tú no, otra persona. Si una mamá le da la loquera y dice, dejo a mis hijos, no me interesa, Dios no va a crear otra persona que diga, ok, ahora yo soy tu mamá. Sí. O sea, tu actitud egoísta y eso va a afectar terriblemente a esos niños. Y que Dios va a tratar a otra gente que pueda ayudarte. Sí, sí, ellos responden a la gracia. Pero con eso quiero decir, no es que, bueno, Dios se va a ocupar del otro. El homeless que tuviste, quizás nadie lo vio y Dios te dio el remordimiento de conciencia o lo que sea para ti. Y tú dices que no, otro va a venir. No es así. Eso es bello porque todos somos parte de la divina providencia de todos. Precioso cuando alguien te llama y te dice, oye, hoy no sé, estaba rezando por ti, hoy estaba pensando en ti. Y uno dice, wow, gracias, no sabía que en este momento tal cosa. Tú me has comentado en privado muchas veces sobre unas vecinas o personas que has ayudado, ¿no? Pero por amor a Dios, pero es decir, esa señora se va a sentir amada por Dios por lo que hizo tu familia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aquí repito, pues sé que no tenemos mucho tiempo, pero nada más quiero decir algo también que Dios le concedió a los hombres de participar, ya lo dijimos libremente, de la providencia y la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. O sea que Dios nos dio la responsabilidad y la autoridad de someter la tierra. O sea, somos cooperadores con Dios, somos, ¿cómo se dice? Como que stewards. Somos los que ayudan al Señor a cuidar esta cuidadores, tierra. Entonces con el plan divino, ¿no? Y también dice una manera de también cuidar la tierra y cuidar lo demás, también es ofrecer sufrimientos, ¿no? O sea, parte de eso es decir, ok, lo que me está ocurriendo a mí, puedo ofrecerlo por el bien de otro. Pero también tenemos, como te digo, la responsabilidad de cuidar de la tierra, la responsabilidad de cuidar la sociedad. ¿Y por qué la gente dice, por ejemplo, en Nazi o lo que ocurrió en Alemania, ¿y dónde estaba Dios? Bueno, pero todos estos hombres decidieron contra Dios. Y toda la gente buena que sí estaba trabajando, allí estaba Dios. ¿Ok? Pero Dios no va a tener una varita mágica, te puso a ti. ¿Y por qué Dios no ayuda a mi mamá? Pero te puso a ti. O sea, tú eres la mano de Dios. Entonces, esto es importante porque Dios nos ama y nos respeta tanto que como que usa de nosotros para esto, ¿no? Y esto es importante porque dice así, Dios actúa en las obras de su criatura, Él es la causa primera
y nosotros somos las causas secundarias. Y yo creo que esto es importante. Quiero los últimos minutos pensar en esto. O sea, nosotros somos co-creadores con Dios. O sea, tú de manera particular, con la vida que tienes en tu vientre, tú eres co-creadora con Dios. Dios se va a ocupar de ese niño, pero a través de ti. Y si no eres tú, ¿quién eres? Exactamente. Y por eso es que la bebé no se va a parecer a China, no se va a parecer a Pepe, no va a hablar como China, sino que va a hablar como yo y como mi esposo, se va a parecer a nosotros o a alguien de la familia. Definitivamente tenemos un rol específico, particular y enorme en la vida de quienes somos responsables, ¿no? Y a los que no son papás, bueno, tal vez son abuelos o son padrinos o madrinas, o son catequistas o son líderes en su parroquia, pero realmente sí, Dios pone a muchísimos, o los vecinos o quien sea, ¿no? Dios no nos pone en una isla solitos a cada quien, sino que Dios nos pone en una familia, en una comunidad, en un lugar, en un tiempo determinado, y sí tenemos una responsabilidad de ayudarle a Dios con todo, como dice, acciones, oraciones, sufrimientos, para poder traer más almas a Él. Y esto es precioso porque tú decías eso, que nadie es en una isla. Y aún aquellos que son ermitaños, que están llamados a vivir totalmente apartados, están... Y ofreciendo su sufrimiento. Toda su vida de oración es primero para glorificar a Dios, ¿ok? Y segundo, o sea, para pedir por los demás. O sea, que eso es hermoso. Entonces es importante porque quizá una buena pregunta a medida que vamos viendo esto, es decir, ¿qué tan consciente por un lado soy del regalo de la creación para mí? O sea, que Dios me ha dado este regalo. ¿Ok? ¿Qué tan consciente soy? ¿Le vas a decir algo? Ah, no, pensé que ibas a decir algo. O sea, ¿qué tan consciente soy de ese regalo? Un lado, ¿qué tan consciente soy de ese regalo y qué tan responsable me siento de ese regalo? ¿Ok? A mí me da de todo cuando voy al battlefield o cuando hay un lugar bello y hay basura por el piso y digo, pero yo no puedo, esto va a sonar extremo, pero... Es extremo, quizás no es verdad. Yo digo, no podría ser amiga, pero yo no podría, si tú y yo estamos hablando y tú tiras una cosa al piso, me ofendería tanto. Diría, pero ¿qué ser humano eres tú para estar, uno, ensuciando el mundo y segundo, pensar que otro va a venir? O sea, me parece lo más egoísta del mundo. Pero no, entonces sí, agradecer, pero también una responsabilidad. Y pensando que, si se acuerdan, decía que toda la creación existe para la gloria de Dios, sería importante ver si yo pienso que todas las cosas que yo soy responsable, porque Dios me hace co-creador con Él y me hace, o sea, segunda causa de su providencia, si yo todo lo que tengo alrededor lo veo como instrumento para glorificar a Dios. Es bonito porque la compañía de tu trabajo, ¿cómo se llama? J&J Builders. ¿Y qué significa eso? Jesús, María y José. Jesus, Mary and Joseph. ¿Ok? O sea que... Sí. Y me encanta, bueno, Builders no es como constructores, entonces como que cuando escogimos el nombre no solamente estamos construyendo casas o haciendo cosas de construcción, sino que siempre pienso, ¿no? Y es mi oración en lo que estoy haciendo cosas del trabajo con mi esposo, es como que construir la sociedad, no en ese formato de Jesús, María y José. ¿Por qué no le llamaron Chávez? Exactamente, que es lo más común, ¿no? Como ponerle algún nombre así del apellido, algún nombre o algo, pero es que realmente lo que importa es que ellos sean el centro, ¿no? De nuestra sociedad y bueno, pues ahí agradecidos con el Señor porque le permite a uno ser testimonio en esos lugares. Así que bueno, definitivamente muy, muy, muy lindo el pensar que toda nuestra vida tiene que dar gloria a Dios, hasta el trabajo que hacemos, ¿no? Y por eso es bonito, bueno, así mencionando un poco el trabajo, la gente que dice, wow, qué bonito, pero es que uno tiene que disfrutar eso de los sufrimientos, ofrecer, o sea, no es que es lindo, ay, qué bonito, voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a ir a meter un poco de madera, o sea, ¿verdad? No se siente algo hermosísimo, no es que uno se levanta, ¿no? A trabajar no sé, a una oficina de que le dan $1 millón al día a uno, sino que es literalmente ofrecer el día, ¿no? Y es hermoso ver, bueno, cómo la gente realmente ve que uno de cristiano trabaja, es diferente. Porque todo es para la gloria de Dios. Y ojo, también las cosas, ofrecer los sufrimientos y eso, pero ofrecer las alegrías. Que hay que recordar esos momentos preciosos que tú tienes con tu familia. Decir gracias, Señor, por este regalo.
Yo lo he mencionado varias veces, lo voy a mencionar siempre cuando venga el tema, pero trato de poner alarmas. Tengo varias alarmas, como 5 alarmas en mi reloj, además del ángel y eso que siempre suena. Pero para que cuando suene, como que pausa y decir dónde estoy y darle gracias a Dios por eso. Por lo menos, cuando sonó hoy a las 9, en la mañana estaba en la misa, ¿ok? Luego, así, entonces suena este momento y estoy con un amigo, oye, gracias. Si yo no pongo esas alarmas, no me voy a acordar. Se te va el día y no te Sí, recuerdas. totalmente. Sí. Entonces, es importante porque es decir, ok, tú has creado todo, lo has hecho inteligible, de manera que yo lo pueda entender. Ayúdame, porque no soy como un animal que no se da cuenta de la creación que está alrededor. Ayúdame a ser agradecido, a entender que de la nada hiciste tú esto, o sea, que maravillarme y también, como les decía, sentirme responsable de las cosas que Dios ha puesto en mi mano para agradecerle, pero también utilizarlo para la gloria de Dios. Así que espero que hayan podido quizás pensar un poquito más. La próxima vez que digan, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se acuerden de todo esto que hemos hablado para ser hijos agradecidos. Así que vamos a terminar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Creador. Sabemos que estás involucrado en nuestra vida. Ayúdanos a no ser ateos prácticos, donde queremos controlarlo todo, sino ser hijos que dependen de tu divina providencia. Que podamos recibir todo de tu gracia y devolvértelo todo para tu gloria. Y así toda nuestra vida y todo lo que hacemos te dé gloria. Rezamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.